Muy buenos días, queridos estudiantes. Sean ustedes bienvenidos a su clase de Derecho Laboral Administrativo. El día de hoy, y siguiendo nuestro temario, vamos a abordar todo lo que comprende el salario en el sector público. Si bien, frente a una definición de salario y teniendo en cuenta las definiciones que las altas cortes han presentado y emitido sobre el salario, voy a destacar las siguientes. El salario es una contraprestación que tiene carácter retributivo. El salario comprende todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el trabajador y que retribuyen el servicio prestado. El salario es una contraprestación directa y onerosa por la prestación de un servicio. El salario no opera por la mera liberalidad del empleador, dado que éste requiere el acuerdo entre las partes. El salario constituye un ingreso personal del trabajador en su patrimonio. Cabe recordar que en Colombia el salario mínimo fue establecido mediante el artículo 4 de la Ley Sexta de 1945, que solo se hizo efectiva a partir del año 1949, por medio del decreto 3871, con el cual se fijó por primera vez en nuestro país el salario mínimo, el cual tuvo un valor de 2 pesos diarios. El salario mínimo mensual legal vigente se fija para periodos de un año y su periodicidad de pago, por regla general, es mensual, pudiéndose claramente darse una diferente aplicación en el pago real. En muchas entidades y empresas colombianas se acostumbra a acordar el modo de pago y la forma de pago mediante una cláusula especial en el contrato de trabajo, pudiendo variar su modo de pago efectivo entre periodos quincenales o mensuales. Su forma de pago puede ser en especie, recordemos, siempre y cuando no supere el 50% del valor del mismo. Es acordado mediante una negociación entre, en un momento dado, los sindicatos y las mesas de concertación, establecido por medio de representantes del Ministerio del Trabajo, con base a la inflación final causada del año inmediatamente anterior a la vigencia del salario. Cuando no hay un acuerdo, este se dicta finalmente por decreto que es emanado directamente por el presidente de la República. Es normal, frente al salario mínimo, que al inicio del año empezamos a ver la puja entre los planteamientos de los determinados gremios, y lo que se busca es que se haga de una manera acorde. Como les decía, esta es la forma de hacer el acuerdo. Ya si no hay acuerdo, pues finalmente es el presidente de la República por decreto quien determina el valor correspondiente al salario mínimo mensual legal vigente. Frente a esta situación, entonces, los parámetros generales a considerar para fijar el salario mínimo son los siguientes. Primero, la inflación fijada para el siguiente año según el Banco de la República. Segundo, los productos acordados por una comisión tripartita que coordina la productividad en el Ministerio de Previsión Social. Tercero, la contribución de los salarios al ingreso nacional. Cuarto, el aumento
en el Producto Interno Bruto. Quinto y último, el índice de precios al consumidor. Frente a ello, el Código Sustantivo del Trabajo ha determinado de forma puntual que el salario mínimo debe tomar en cuenta el costo de la vida, los patrones laborales, la capacidad económica de los negocios y de los empleadores y las condiciones de la región o de las regiones y la actividad. Estos parámetros son generales y puntuales que se deben tener en cuenta para la fijación y para el establecimiento o la determinación de el salario mínimo. Ya de otro lado, entonces, vamos a encontrarnos un poco el marco jurídico. Frente a este, tenemos que hacer unas apreciaciones bien importantes. Aquí vamos a encontrar el artículo 4 de la Ley Sexta de 1945. En ella, el gobierno señaló o señala por medio de decretos, da una facilidad o una forma de poder señalar. Este gobierno se va a pronunciar y podrá señalar por medio de decretos que regirán por el término que en ellos se indique. Los salarios mínimos para cualquier región económica o cualquier actividad profesional, industrial, comercial, ganadera o agrícola de una región determinada, de conformidad con el costo de vida, con las modalidades del trabajo, la aptitud relativa de los trabajadores, los sistemas de remuneración o la capacidad económica de las empresas, previo concepto de comisiones paritarias de patronos y trabajadores. Volviendo a nuestra carta política, vamos a resaltar el artículo 150 en los literales E y F y lo dispuesto en la Ley Cuarta de 1992. Esta, mediante la cual se señalan las normas, los objetivos y los criterios que debe observar el gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional, de la fuerza pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los trabajadores oficiales. Esta Ley Cuarta del 92 es bien importante porque en ella va a enmarcar, como lo acabo de decir, la fijación de ese régimen salarial y prestacional para varias situaciones, para los empleados públicos, para los miembros del Congreso Nacional, de la fuerza pública y especialmente la fijación de las prestaciones sociales de los trabajadores oficiales. Además de ello, el Decreto Ley número 1042 de 1978, por medio del cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos. ¿De dónde? De los ministerios, de los departamentos administrativos, de las superintendencias, de los establecimientos públicos y unidades administrativas. Estas del orden nacional. Se fijan en este decreto
las escalas de remuneración correspondiente a dichos empleos y pues se dictan otras disposiciones. También se resalta el decreto 2400 de 1968, quien en su artículo 7 establece los derechos de los empleados a recibir una remuneración que fije la ley. Entonces, si estamos hablando de toda esta obligación de remuneración y donde la ley nos da un parámetro, es importante hacernos la pregunta sobre qué es la asignación básica. De esta asignación básica se puede decir que es el pago percibido por los empleados que ocupan cargos públicos como contraprestación del desempeño de sus funciones. Es decir, es el valor fijo de la remuneración ordinaria. Esta asignación básica mensual podríamos decir o podríamos generar una duda frente a qué constituye o qué hace parte de la asignación básica mensual. Frente a ello, podríamos indicar que constituye el pago básico por un servicio prestado durante un mes. Dicha asignación se establece para cada empleo. Tengamos presente ello. Esta asignación básica mensual se va a establecer o se establece para cada empleo partiendo de una designación, de un grado y de una nomenclatura. Ella es totalmente independiente de los factores del salario. Así lo consideró el Consejo de Estado al precisar que la asignación básica correspondiente a cada empleo, según el artículo 13 del decreto 1042 de 1978, está determinada por sus funciones y responsabilidades, así como por los requisitos de conocimientos y experiencia requeridos para su ejercicio, según la denominación y el grado establecidos en la nomenclatura y la escala del respectivo nivel. Pasando a otra figura, vamos a ubicar el factor salarial. De él se puede decir que es una remuneración periódica, ordinaria, directa y fija. ¿Qué es este factor salarial distinto a la asignación básica? Que por sus características conforman el salario o van a conformar el salario de un trabajador y sobre el cual se deberán realizar todas las cotizaciones, tanto patronales como prestacionales. Frente a ello, se podría preguntar o hacer un interrogante frente a estas escalas salariales, ¿cómo se determinan? Frente a ello, puntualizar en este momento que las escalas o los grados salariales
de los empleados públicos se van a determinar de acuerdo a los niveles establecidos en la ley. Sea importante recordar lo indicado en clases anteriores. Estos niveles, ¿cuáles son? Nivel directivo, nivel asesor, nivel profesional, nivel técnico y por último nivel asistencial. De ellos ya habíamos hablado en clases anteriores y es importante en este momento, reitero, que las escalas o los grados salariales de los empleados públicos se determinan de acuerdo a estos niveles que la ley establece. Frente a la Constitución Política de Colombia, ella nos indica quiénes son competentes para fijar el régimen salarial en las entidades del Estado. Vamos a nuestra norma de normas en su artículo 150, específicamente en el numeral 19. Allí se otorga al Congreso de la República la potestad para dictar y regular las normas que requiere el Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial de los empleados públicos. Además de ello, la Constitución Política de Colombia, en su artículo 313, numeral 6, establece que los consejos municipales podrán determinar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, en concordancia con el artículo 315, numeral 7, el cual deja en cabeza de los alcaldes la facultad de fijar los salarios de los empleos de sus dependencias en observancia de los acuerdos correspondientes. Entonces, como consecuencia, pues, de lo establecido en este mencionado artículo 150, el Congreso de la República expidió la Ley Cuarta de 1992, disponiendo en su artículo 12 lo siguiente: el régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en esta ley. Pues en consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta facultad, la cual está claramente supeditada a los criterios del orden nacional. De resaltar en este momento cómo se otorga una prerrogativa frente a que el gobierno es quien señala o señalará el límite máximo salarial de estos servidores, guardando equivalencias con cargos similares en el orden nacional. Frente a ello, entonces, señores estudiantes, daríamos por terminada esta clase correspondiente a el salario dentro del sector público. A ustedes
una vez más agradecerle su compromiso y responsabilidad con la asignatura.